A las 9:17 am del 22 de abril de 1942, el teniente comandante Edward O'Hare atravesó las puertas principales de la fábrica de Grumman Aircraft Engineering Corporation en Bethpage, Nueva York, portando información que cambiaría cómo América combatió la Guerra del Pacífico. O'Hare tenía 27 años, 7 derribos confirmados y llevaba la medalla de honor alrededor de su cuello. El presidente se la había prendido el día anterior. Pero O'Hare no estaba allí para una gira publicitaria. Estaba allí porque los pilotos estadounidenses estaban muriendo en aviones que no podían igualar al cero japonés, y la Marina necesitaba respuestas rápidamente. El ingeniero que lo esperaba era William Schwendler, diseñador jefe de Grumman, de 38 años, con 15 años diseñando aeronaves navales. Schwendler había estado trabajando en un reemplazo para el F-4F Wildcat desde 1941. El contrato se había firmado el 30 de junio de 1941, 6 meses antes de Pearl Harbor. El prototipo estaba programado para volar en 2 meses, pero el diseño no estaba terminado, y Schwendler sabía que tenía que ser perfecto porque el caza actual, el Wildcat, estaba matando pilotos. El Wildcat era más lento que el Cero, 318 mph de velocidad máxima versus 350 para el Cero. El Wildcat no podía ascender tan rápido. El Wildcat no podía girar con el Cero, ni siquiera cerca. En un combate de giros horizontales, el Cero podía completar un círculo completo en aproximadamente la mitad del tiempo que necesitaba un Wildcat. Esa diferencia significaba la muerte. La doctrina estadounidense decía que los pilotos de Wildcat nunca debían girar con un Cero, nunca intentar superarlos en maniobras, usar velocidad, usar altitud, lanzarse en picado, disparar, subir, golpear y huir, no quedar atrapado en una pelea de giros. Pero el Wildcat no era lo suficientemente rápido para ejecutar esa doctrina de manera confiable. Los Ceros podían alcanzar a los Wildcats en una subida. Los Ceros podían seguir a los Wildcats en picados. La brecha de rendimiento era demasiado estrecha. Los pilotos estadounidenses se veían obligados a entrar en peleas de giros que no podían ganar, y morían. La Marina había perdido 42 Wildcats en los primeros 4 meses de la guerra. La mayoría fueron derribados en situaciones donde un mejor rendimiento los habría salvado. El manual de entrenamiento decía que el problema era error del piloto. Los oficiales tácticos decían que estos pilotos no estaban siguiendo la doctrina. Pero O'Hare sabía mejor. El problema no eran los pilotos, era la aeronave. El Wildcat era un buen avión para 1941, pero esto era 1942 y los japoneses habían estado volando el Cero en combate desde 1940. Habían tenido 2 años para perfeccionar sus tácticas. Sabían exactamente cómo explotar las limitaciones del Wildcat y los pilotos estadounidenses estaban pagando el precio. O'Hare había mencionado esto al Bureau of Aeronautics 2 semanas antes. La oficina escuchó porque O'Hare tenía credibilidad. El 20 de febrero de 1942, O'Hare había defendido solo el portaaviones Lexington contra 9 bombarderos japoneses. Derribó 5 de ellos en menos de 5 minutos, gastando solo 60 rondas de munición calibre .50. Fue la demostración más espectacular de tiro aéreo que la Marina jamás había visto. Siguió la medalla de honor. Pero más importante aún, O'Hare había sobrevivido 14 misiones de combate volando el Wildcat. Conocía la aeronave por dentro y por fuera. Sabía qué funcionaba y qué no, y sabía qué necesitaban los pilotos estadounidenses para sobrevivir. Así que el Bureau of Aeronautics envió a O'Hare a Grumman con una misión simple. Dile a los ingenieros todo. ¿Qué podía hacer el Cero? ¿Qué no podía hacer el Wildcat? ¿Qué necesitaban los pilotos estadounidenses en el próximo caza? No te contengas, no lo endulces. Vidas dependían de hacerlo bien. O'Hare pasó 4 horas con Schwendler y el equipo de diseño de Grumman. Describió las tácticas del Cero en detalle, cómo atraían a los pilotos estadounidenses a giros, cómo usaban su tasa de ascenso superior para mantener ventaja de altitud,
cómo usaban su alcance excepcional para extender el combate profundamente en el espacio aéreo estadounidense. Describió las deficiencias del Wildcat, los controles lentos, la potencia inadecuada, el tren de aterrizaje estrecho que hacía peligrosas las operaciones en portaaviones, el tren de aterrizaje operado manualmente que dejaba a los pilotos vulnerables durante la aproximación, la pobre visibilidad desde la cabina que dificultaba detectar amenazas. Pero O'Hare también describió qué funcionaba. El Wildcat era resistente, podía absorber daño que destruiría un cero. Tenía 6 ametralladoras calibre .50 con buena capacidad de munición. Tenía protección blindada para el piloto y tanques de combustible autosellantes. Los pilotos estadounidenses podían cometer errores y sobrevivir. Los pilotos japoneses no podían. Una buena ráfaga de las armas de un Wildcat usualmente significaba un cero muerto. El problema era ponerse en posición para disparar esa ráfaga. Eso requería mejor rendimiento, más velocidad, más potencia, mejor tasa de ascenso, mejor visibilidad, manejo más fácil. Schwendler tomó notas, muchas notas. Preguntó sobre ángulos de visibilidad, respuesta de controles, entrega de potencia del motor, características de aterrizaje. Quería detalles, números, medidas, descripciones exactas de situaciones de combate. O'Hare proporcionó todo lo que podía recordar. Schwendler preguntó qué necesitaba el Wildcat para ser competitivo. O'Hare dijo: potencia. Mucha potencia. Suficiente para ascender más rápido que un cero por encima de 10.000 pies. Suficiente para superar a un cero en vuelo nivelado a todas las altitudes. El motor Wright R1820 Cyclone del Wildcat producía 1.200 caballos de fuerza. Eso no era suficiente. El nuevo caza necesitaba al menos 2.000 caballos de fuerza, preferiblemente más. Schwendler dijo que el motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp producía 2.000 caballos de fuerza. Ya se estaba usando en el Vought F4U Corsair. ¿Podría Grumman usarlo en el F6F? O'Hare dijo: sí, absolutamente. Lo que fuera necesario para obtener más potencia, toda la guerra aérea del Pacífico dependía de tener un caza que pudiera igualar o exceder el rendimiento del cero. Todo lo demás era secundario. Schwendler preguntó sobre otras mejoras. O'Hare las enumeró. Mejor visibilidad desde la cabina. La cabina del Wildcat estaba baja en el fuselaje. Los pilotos no podían ver amenazas acercándose desde ciertos ángulos. El nuevo caza necesitaba la cabina montada más alta con mejor visibilidad en todas direcciones. Tren de aterrizaje hidráulico. El sistema manual de manivela del Wildcat era peligroso en las aproximaciones al portaaviones. Los pilotos necesitaban ambas manos para volar. El nuevo caza necesitaba tren de aterrizaje que se extendiera y retrajera con el movimiento de un interruptor. Mejor protección blindada. El Wildcat tenía algo de blindaje, pero no suficiente. El nuevo caza necesitaba más blindaje alrededor de la cabina, el tanque de aceite, los tanques de combustible. Armamento más pesado si era posible. 6 ametralladoras calibre .50 eran buenas, pero más potencia de fuego era mejor. Quizás 8 armas, quizás cañones de 20.000 o que pudiera caber. Schwendler dijo que todo eso era posible. El diseño del F6F aún era flexible. Podían incorporarse cambios importantes antes de que volara el primer prototipo, pero requeriría autorización del Bureau of Aeronautics. 4 días después, el 26 de abril de 1942, el Bureau of Aeronautics envió a Grumman una directiva. Instalar el motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp en el segundo prototipo XF6F. Rediseñar el fuselaje para manejar la potencia adicional. Montar la cabina más alta en el fuselaje para mejorar la visibilidad. Instalar tren de aterrizaje hidráulico. Añadir toda la protección blindada que la estructura pudiera soportar. Mantener el armamento en 6 ametralladoras calibre .50 por consideraciones de peso, pero diseñar las alas para manejar futuras mejoras. Construirlo lo más rápido posible.
La Marina necesitaba este caza en combate para mediados de 1943, a más tardar. El equipo de Schwendler trabajó día y noche. El segundo prototipo, designado XF-6F3, fue completamente rediseñado en 8 semanas. El nuevo motor requería un montaje de motor más grande, una hélice más grande, largueros de ala reforzados para manejar el torque. El tren de aterrizaje hidráulico requería nuevos mecanismos y sistemas hidráulicos adicionales. La cabina más alta requería reestructurar el fuselaje delantero. El blindaje adicional agregó 212 libras al peso vacío. Toda la aeronave creció, más grande y más pesada, pero también se volvió más rápida y más poderosa. El 30 de julio de 1942, el piloto de pruebas, Robert Hall, realizó el primer vuelo del XF-6F3. Voló durante 45 minutos y probó tasa de ascenso, velocidad máxima, respuesta de controles, características de pérdida, aproximación de aterrizaje. Cuando aterrizó, le dijo a Schwendler que la aeronave era excepcional. Se sentía como un Wildcat con el doble de potencia. El 3 de octubre de 1942, el primer F-6F3 de producción realizó su primer vuelo. La Marina lo aceptó. En enero de 1943, la producción aumentó rápidamente. 12 aeronaves en el último trimestre de 1942, 128 en el primer trimestre de 1943, 130 solo en abril. Para el verano de 1943, Grumman estaba produciendo 500 Hellcats por mes. El primer escuadrón de Hellcat en recibir aeronaves fue el Fighting Squadron 9, con base en la Estación Aérea Naval Norfolk, Virginia. Recibieron sus primeros FTGSF-3 en enero de 1943. El teniente comandante Philip Torrey era el comandante del escuadrón. Cuando vio el Hellcat por primera vez, no podía creer que fuera del mismo fabricante. El Hellcat era más grande que el Wildcat, pero más rápido. 380 mph de velocidad máxima a 17.300 pies versus 318 para el Wildcat. El Hellcat ascendía más rápido, 3.500 pies por minuto versus 2.300. Torrey les dijo a sus pilotos, esta aeronave lo cambiaría todo. Los días de huir de los ceros habían terminado. Ahora podían pelear. El 31 de agosto de 1943, el Hellcat tuvo su debut en combate en Marcus Island. El ataque fue un éxito completo. El Hellcat se había probado a sí mismo en combate. Funcionó exactamente como fue diseñado. Rápido, poderoso, resistente. La primera victoria aérea para el Hellcat llegó el 1 de septiembre cuando Hellcats del Independence interceptaron un hidroavión japonés cerca de las islas Howland y Baker, pero la prueba real llegó el 4 de diciembre de 1943 en Kwajalein Atoll, en las Islas Marshall. 91 Hellcats de 3 portaaviones se encontraron con 50 ceros defendiendo el atolón. Los ceros atacaron agresivamente usando tácticas probadas que habían devastado a los Wildcats durante 2 años. Pero esta vez esas tácticas no funcionaron. Los Hellcats eran más rápidos, ascendían mejor, tenían más potencia. Cuando los ceros intentaban entrar en peleas de giros, los Hellcats podían desengancharse y ascender. Cuando los ceros intentaban lanzarse en picado, los Hellcats podían seguirlos. La brecha de rendimiento se había invertido. Ahora los estadounidenses tenían la mejor aeronave. La batalla duró 37 minutos. Los Hellcats derribaron 28 ceros. Solo se perdieron 2 Hellcats. La proporción de derribos fue de 14-1. Fue la victoria aérea más desigual que la aviación naval estadounidense había logrado contra cazas japoneses en toda la guerra. El momento definitorio para el Hellcat llegó el 19 de junio de 1944 en la Batalla del Mar de Filipinas. 15 portaaviones estadounidenses con 480 Hellcats enfrentaron 9 portaaviones japoneses con 370 aeronaves, principalmente ceros. Los japoneses lanzaron 4 ataques masivos contra la flota estadounidense. Los Hellcats interceptaron cada ataque. El primer ataque japonés perdió 42 de 69 aeronaves. El segundo ataque perdió 98 de 128 aeronaves.
Al final del día, los japoneses habían perdido 240 aeronaves de portaaviones y otras 30 por accidentes operacionales. Las pérdidas estadounidenses fueron 29 aeronaves, la mayoría por fuego antiaéreo. Los pilotos de Hellcat lo llamaron la gran cacería de pavos de las Marianas. Fue la batalla aérea naval más desigual de la historia. La proporción de derribos del día fue de aproximadamente 13-1. Un piloto de Hellcat que se hizo famoso ese día fue el comandante David McCampbell, comandante del grupo aéreo a bordo del Essex. McCampbell derribó 7 aeronaves japonesas el 19 de junio, convirtiéndose en AS en un día. 4 meses después, el 24 de octubre de 1944, durante la batalla del Golfo de Leyte, McCampbell y su compañero de ala, el alférez Roy Rushing, enfrentaron 60 aeronaves japonesas. McCampbell derribó 9 aeronaves, 7 Ceros y 2 Oscars. Rushing derribó 6. Juntos destruyeron 15 aeronaves en una misión, el enfrentamiento de 2 aviones más exitoso en la historia de la aviación estadounidense. McCampbell aterrizó a bordo del Langley con 2 rondas de munición restantes y los tanques de combustible completamente vacíos. McCampbell terminó la guerra con 34 victorias aéreas, todas en Hellcats. Se convirtió en el AES de caza líder de todos los tiempos de la Marina. Recibió la Medalla de Honor por sus acciones en el Golfo de Leyte. El 26 de noviembre de 1943, el teniente comandante Edward O'Hare despegó en una misión de patrulla aérea de combate nocturna a bordo de un Hellcat desde el portaaviones Enterprise. Estaba probando nuevas tácticas de caza nocturna usando bombarderos torpederos Avenger equipados con radar para guiar a los cazas hacia bombarderos japoneses que atacaban la flota. Las tácticas funcionaron. La formación interceptó aeronaves japonesas en la oscuridad. Pero durante el enfrentamiento, el Hellcat de O'Hare desapareció. Los mensajes de radio no fueron respondidos. Las aeronaves de búsqueda no encontraron nada. O'Hare fue declarado desaparecido en acción, presuntamente muerto. Tenía 30 años. La investigación oficial concluyó que O'Hare probablemente fue derribado por fuego defensivo de un bombardero japonés o posiblemente por fuego amigo del artillero de cola del Avenger. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su aeronave nunca fue encontrada. En 1949, el aeropuerto Orchard Field de Chicago fue renombrado Aeropuerto Internacional O'Hare en su honor. Para cuando terminó la producción del Hellcat, en noviembre de 1945, Grumman había construido 12.275 aeronaves. En la producción máxima, en 1944, Grumman produjo 644 Hellcats en un mes, aproximadamente una aeronave completada cada hora. El Hellcat logró una proporción de derribos de 19-1 contra aeronaves japonesas, 75% de todas las victorias aéreas de la Marina y el cuerpo de Marines en el Pacífico fueron anotadas por pilotos de Hellcat. 306 pilotos se convirtieron en ases volando Hellcats, más que cualquier otro caza estadounidense. Solo 270 Hellcats se perdieron en combate aire-aire durante toda la guerra. Así es como realmente ocurre la innovación en la guerra, no a través de comités de ingeniería o procesos burocráticos, sino a través de veteranos de combate que sobreviven el tiempo suficiente para explicar qué funciona, encuentran ingenieros que escuchan e implementan cambios lo suficientemente rápido como para importar, y comandantes que confían en ambos grupos lo suficiente como para autorizar modificaciones de diseño radicales basadas en datos limitados, porque las vidas dependen de hacerlo bien. O'Hare nunca supo. Murió 18 meses antes de que el Hellcat se probara a sí mismo en la cacería de pavos de las Marianas. Nunca vio que la aeronave lograra una proporción de derribos de 19-1. Nunca vio a McCampbell derribar 34 aeronaves japonesas. Nunca vio al Hellcat barrer la aviación japonesa de los cielos del Pacífico. Murió volando la aeronave que ayudó a diseñar, defendiendo la flota, haciendo el trabajo para el que se había entrenado.